Bueno, muy bien, jóvenes. Buenos días, muy buenos días a todos, a todas. Muy buenas tardes por ahí, para los que de pronto vean esto después. Entonces, el día de hoy, con ciclo 4, vamos a tener la actividad sobre el tema va a ser derechos humanos. Ya habíamos visto una partecita de lo de los derechos humanos, habíamos visto una recopilación de algunos derechos, algunos ejercicios, conceptos sobre derechos humanos. En vista de esta situación social que nos afecta y digamos que la parte ética hace referencia a eso, a estar muy atentos como muy en el punto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y que se vuelve fundamental que también tengamos criterio, como siempre les he dicho, que el criterio se vuelve fundamental desde cualquier argumento, desde que haya un argumento válido para esa persona, no de que sí porque sí, a mí me parece que eso se debe dar y ya, porque sí, no, debe haber un argumento. Entonces, desde ese punto de vista, todos los argumentos son respetuosos y son respetables frente a otros. Entonces, cada uno tendrá sus argumentos. Entonces, estamos en el momento de lo que ha sucedido en los últimos días en Colombia, porque sucedió no solo en Bogotá, sino en Colombia, sobre digamos que sobre la situación de fuerza desmedida de algunos policías, en este caso policías, pero también de algunas autoridades que se ha logrado observar durante varios años, muchos años, no solo ahorita, sino digamos que ha sido permanente esta situación. Entonces, lo que hemos pasado en este momento es hablar un poco sobre los derechos humanos. ¿Qué tanto se están cumpliendo esos derechos humanos y qué tanto se están cumpliendo esos deberes como ciudadanos, como gente de bien también? Porque recordemos que en las protestas que hubo en estos últimos días sobre el presunto asesinato de un estudiante de derecho, porque todavía no era abogado, se dieron dos cosas, ¿no? Una protesta por la inconformidad de la ciudadanía y que tiene digamos que todo el respaldo constitucional, pero también vemos la situación de vandalismo, ¿sí? Que se dio, digamos, en oportunidad de que sucedía esto. También se dio la situación de vandalismo. Entonces ahí es donde tenemos que revisar nuestros valores, nuestros derechos también y nuestros deberes. ¿Sí? El derecho a la protesta, pero también el deber de cuidar del otro, de cuidar de los bienes de la sociedad, públicos o privados, cualquiera que ellos sean. Entonces, el día de hoy hacemos esa guía de derechos humanos. Espero ustedes se metan en el cuento porque es muy importante que todos tengamos presente que nuestros derechos se vuelven primordiales, se vuelven principales en el momento que nosotros los activamos. Si nosotros somos muy sumisos a eso, agachamos la cabeza, pues los opresores que siempre van a existir y han existido, pues van a querer usurpar esos derechos. Y por eso es bien importante que tanto como tenemos derechos, también tenemos unos deberes ciudadanos. Les voy a mostrar acá, les voy a compartir un videito para que ustedes podamos entender un poquito de la diferencia entre derecho internacional humanitario y lo que son derechos humanos. ¿Listo? Entonces, acá vamos. Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Marco legal para Colombia. El conflicto armado ha sido muy prolongado y complejo. A veces a los periodistas nos cuesta saber cómo y cuándo el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplican en medio de tanta confusión. Veamos. Primero que todo, en Colombia tenemos un conflicto armado no internacional regido por el artículo 3º común de los convenios de Ginebra, el protocolo adicional 2º y el derecho internacional humanitario consuetudinario. Ahora entremos en detalle. En Colombia, por un lado, se enfrentan las fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados que a su vez en ocasiones se enfrentan entre sí. Independientemente de que el Estado reconozca a los grupos armados organizados como actores políticos o si estos tienen una ideología política o no, el derecho internacional humanitario les concierne, aplica y cobija a todos. La aplicación del DIH está condicionada a la existencia de dos requisitos: un nivel mínimo de intensidad en las hostilidades y de organización por parte de los grupos armados.
Para calificar a un grupo armado organizado como tal, existen elementos como la estructura y cadena de mando, la capacidad de reclutamiento, entrenamiento militar, capacidad de planear, dirigir y ejecutar operaciones militares en el tiempo. Por otro lado, en Colombia se presentan situaciones de violencia relacionadas con protestas sociales, disturbios, violencia de pandillas o riñas comunes. Para estos casos, no se aplica el derecho internacional humanitario, sino los derechos humanos, que tienen vigencia permanentemente, tanto en tiempos de paz como de conflictos armados. Al respecto, cuando la policía o las fuerzas del Estado intervienen en disturbios o movilizaciones sociales, estas deben utilizar la fuerza como último recurso, de manera proporcional, tal como lo ratifican los principios básicos de las Naciones Unidas sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero, ¿qué pasará con el derecho internacional humanitario tras los acuerdos de paz? El DIH seguirá aplicando en Colombia mientras existan situaciones de conflicto armado. Aún en un escenario de cese de las hostilidades por parte de los grupos armados, persisten las obligaciones del desminado, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y sanción a los responsables de crímenes de guerra. De esta manera, no es posible definir con contundencia una fecha para el antes y el después de la aplicación de DIH. Lo importante es que como periodistas seamos precisos y dimensionemos el tamaño de los retos humanitarios sobre los que informamos. Bueno, muy bien. Entonces, eso hace parte, el video de apoyo sobre los derechos humanos, hace parte del trabajo que se debe dar en esta actividad del día de hoy, ¿sí? La diferenciación entre derecho internacional humanitario y la diferencia entre derechos humanos como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo vean y lo tengan muy presente de cómo funciona esto. Entonces, acá hay unos conceptos básicos, esta ya es la guía de la actividad que tenemos que hacer. Hay unos conceptos básicos que refuerzan lo anterior que ya habíamos visto, refuerzan la clasificación de los derechos humanos, cuáles son los derechos civiles y políticos, cuáles los derechos sociales y culturales económicos. Entonces, acá hay, digamos que información, acá tenemos un recuadro en donde podemos ver los derechos civiles y políticos, cuáles son. La actividad, la primera actividad, jóvenes. Entonces, en el caso de la situación, entonces vamos a poner acá un caso, ¿sí? Y después le vamos a dar clasificación, qué tipo de derecho básico y en qué artículo de nuestra Constitución está. ¿Listo? Entonces, primer caso. Si una persona no cuenta con atención médica porque no hay o no puede pagarla, su derecho a la salud se ve vulnerada al ser vulnerado. Si es un estudiante o una estudiante, no podrá ir a estudiar. Y si es un trabajador o trabajadora, no podrá ir al trabajo. Incluso puede poner en riesgo su vida. Ese es el caso, esa es la situación. Entonces, ¿cómo clasificaríamos esa clasificación de ese derecho? ¿Cuál derecho estaríamos hablando? ¿Estará entre lo económico, estará entre lo social y lo cultural? Recuerden que acá arriba están. ¿Sí? Entonces nos vamos a buscar, por ejemplo, los derechos sociales, culturales. Cuando trabajamos tenemos derecho a recibir salario y a tener tiempo para descansar. Cuando tenemos una necesidad especial, en caso de sufrir una enfermedad o no tener empleo, tenemos derecho a recibir protección social, que es lo mismo de la seguridad social o salud. Entonces, son dos ejemplos de los derechos económicos, sociales, culturales, que también son derechos humanos. Entonces, estaríamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. Esa sería la primera parte. Después, hablamos de qué derecho básico se está hablando. ¿De cuál derecho? Estaríamos hablando del derecho a la salud. ¿Listo? Porque ahí hablaban del derecho a la salud. Y después vamos a buscar en qué artículo de la Constitución está ese derecho. Si mal no me equivoco, este está en el derecho a la salud en el artículo 43. ¿Cómo hacemos? Lo podemos buscar en Internet o lo podemos buscar a través de Internet o de la Constitución. Cualquiera de los dos caminos es aceptable. Entonces tenemos 8 casitos como esos para que ustedes los diferencien en sus cuadernos. ¿Listo? Pueden escribir el caso y hacer la relación, o pueden escribir caso 1, caso 2, caso 3 y hacen este cuadrito. Clasificación del derecho, tipo de derecho básico y artículo básico, como para que no copien todo esto.
o si desean copiarlo, súper bien, perfecto. Será muchísimo mejor. Bien. Después, consulten la Constitución Política Colombiana de las funciones de organismos defensores de derechos humanos y lo relacionan. Entonces, puede ser en la Constitución o puede ser en Internet. Entonces, acá lo que hay es una serie de entidades a mano derecha, acá en estos recuadros. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una serie de organizaciones, de instituciones que tienen funciones específicas. Entonces, está, por ejemplo, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. Están esos. ¿Listo? Entonces empezamos a relacionar. Entonces ahí lo que nos dice es que relacionemos como si hiciéramos en cruz, ¿cuál en dónde va? ¿Sí? Algo así. Entonces, por ejemplo, su función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado con la ley 906 de 2004. Bueno, eso no es tan importante. Y nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución y empezó a operar el 1 de julio de 92. ¿Cuál es la entidad de las que estén acá que su función principal es investigar y acusar a los presuntos responsables? Entonces ahí miramos, ¿será la Comisión Nacional Electoral? Habla más como de la parte de elegir, ¿no? De candidatos, de política. Defensoría del Pueblo, ¿será que la Defensoría investiga? Pongámoslo en duda. Procurador General de la Nación, ¿será que el procurador investiga delitos o la Procuraduría delitos que sean penales? Eso es lo que hay que mirar. ¿La Contraloría será la que investiga eso? La Contraloría, recuerde que es la que nos guarda el dinero, nos está revisando fiscalmente al Estado cómo se gastan y cómo de una forma correcta se deben gastar. ¿O será la Fiscalía la que investiga y da presuntos responsables de haber cometido delitos? Entonces yo pensaría que es la Fiscalía quien investiga y quien dice que es un presunto delincuente o que comete delitos esa tal X persona. ¿Sí? Ya será el juez quien dice con la evidencia si sí o no, pero quien investiga y acusa es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ponemos, esto sí lo escribimos en el cuaderno, su función es investigar, acusar, no sé qué tal, y al final le ponemos cuál es. En este caso, la primera es la Fiscalía. Después vamos con la segunda y lo mismo, buscamos cuál es la función de cada una y le apuntamos el nombre. Así la tercera, la cuarta y la quinta. Y ya para finalizar, entonces, hay unas organizaciones que están a este lado, Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, UNICEF, la OEA, la UNESCO, el PNUD. Cada una de esas tiene un objetivo. Ustedes escogen una sola, solo una, bien sea la ONU o UNICEF, o la OIT, o la OEA, o la PNUD. Cualquiera de esas ustedes escogen y lo que van a hacer es un mapa mental o un mapa conceptual en su cuaderno con los objetivos de esa organización. Solo una, acuérdense que solo es una. Objetivos de esa organización, el fundador, en dónde queda su sede principal y si en Colombia existe, aunque yo creo que todas esas hay, pero sin embargo investigan. ¿Cuáles son las funciones de esa organización? ¿Cuál es el derecho que defiende? Por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, esta OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué derecho cree que ellos defienden? Pues el derecho al trabajo. Y así cada una tiene unos, digamos, unos puntos específicos, un derecho específico que están defendiendo. Bueno, entonces siguen ahí en el mapa mental esto, los derechos que defienden, cuál es el logotipo de ellos, y puede incluir una imagen, la que ustedes quieran respecto a esa organización. ¿Listo? Y para finalizar, ustedes hacen una autoevaluación de lo que aprendieron, respondiendo también a las preguntas en el cuaderno, responden esas 3 preguntitas y ahí está una inmersa que es de libre, digamos, como de libre camino para que ustedes escriban de qué piensa usted sobre la situación acontecida en los últimos 3 días en Colombia con la detención de civiles y muerte de uno de ellos a la luz de los derechos humanos, que fue lo que sucedió en Bogotá con lo que iniciamos la clase del día de hoy. ¿Listo? Y entonces esas son las actividades para el día de hoy. Jóvenes, entonces espero que hagan esas actividades. Recuerden que el periodo se acaba más o menos el 26 de septiembre para que lo tengan muy, muy presente. ¿Listo?
Señoras, señoritas, muchachos, espero que tengan un excelente día y ahí nos vemos. Bueno, ya les envío también el videíto que está ahí al final.